Esto es Spinetamente, un podcast dedicado a celebrar la música de Luis Alberto Spinetta. La idea es conversar en cada capítulo con personas que comparten con nosotros el placer de escucharlo y con aquellos que lo han acompañado en sus diferentes proyectos. Hola, hoy vamos a conversar con un escritor ampliamente reconocido por su obra de ficción como novelista y cuentista, pero que de vez en cuando se da una vuelta por los jardines del rock y el flaco Spinetta. Se trata de Eduardo Berti, que actualmente está viviendo en Francia y se hace un momento para charlar con nosotros. Hola Eduardo, ¿cómo andás? Bien, muy contento de estar acá. Gracias por la invitación y felicitaciones por la idea de este podcast. Vos sabés que todavía no lo tenemos del 100% chequeado, pero estimamos que somos como el primer podcast dedicado a Luis, por lo menos en habla hispana, digamos, ¿no? Joven podcast de 3 capítulos con así que estamos muy contentos y te agradecemos de verdad la buena onda y la predisposición. No, es un Qué gusto. bueno. Eduardo, estábamos hablando antes de empezar la grabación sobre el tema de la reedición de tu libro Rocología con material añadido. Contanos un poco sobre esta edición que salió este año. Yo publiqué Rocología justo un año después de mi primerísimo libro, que fue el libro dedicado justamente a Luis, a Spinetta. O sea, mi libro de charlas con Spinetta salió a fines del 88 y Rocología salió prácticamente un año después, en el 89. Yo la verdad que no me esperaba que tuviera reediciones Rocología. Yo siempre me imaginé que el libro que iba a quedar como más clásico, entre comillas, o que iba a tener más reediciones, iba a ser el libro con Luis, por Luis además. Por supuesto que eso ocurrió, el libro de Spinetta tuvo y tiene una subida, pero para mi sorpresa, Rocología ya va por la cuarta edición, o sea, la tercera reedición. La primera fue a mediados de los 90, después tuvo una hace unos 10 o 12 años ya, y ahora la gente de Gourmet Musical, que está haciendo la verdad que está haciendo un trabajo lindísimo, me propuso, como la edición anterior estaba agotada, me propuso hacer la tercera reedición, o sea, la cuarta edición. Y me pareció, me pareció una muy buena idea, no solo reeditar el libro, pero también meter ese libro o sumar ese libro al catálogo de Gourmet que está haciendo Leandro Donoso, que es maravilloso, ¿no? Lo que está haciendo. Y lo que le agregué es un prologuito nuevo, corto, y sobre todo un capítulo que habla justamente de Spinetta y sobre todo de Privé y de Spinetta en los años 80, que era, yo lo digo un poco dentro del libro, que cuando yo publiqué Rocología, medio en broma y medio en serio, Luis me dijo que no hablaba mucho de él, y yo le respondí que seguramente había dicho todo lo que tenía para decir en el libro anterior, pero también tal vez había, no sé, necesitado como tomar distancia, no sé. Eh, y también digo otra cosa en el libro, que en Rocología, en esta reedición de Rocología, que en ese momento me costaba meter a la obra de Luis en un análisis que era más como social o más político o más extramusical, no sé cómo decirlo, pero que en todo caso es verdad que la obra de Luis siempre fue como muy su mundo interior y como un mundo aparte, ¿no? Pero con el tiempo me di cuenta de que hay millones de puentes, era cuestión de amarillos y de otros colores, había muchos puentes, era cuestión de mirar bien, mirar con más perspectiva y con más atención, y encontré una entrevista que le habíamos hecho con Eduardo Blaustein para la revista El Porteño, que hablaba de Privé, y me pareció que era una muy buena excusa para que yo me pusiera también a revisitar y a volver un poco a esa época. Así que bueno, esa es la situación en general de Rocología y lo que tiene que ver con
con Luis, ¿no? Puntualmente. Y también era una oportunidad, sospecho yo, para darle el gusto a Luis de aquella vez, ¿no? De poder incluirlo un poco más en rocología. A ver, yo creo que su comentario fue una broma muy, muy simpática de su parte, pero es verdad es verdad que faltaba. Yo fui como completando rocología, ¿no? Cada reedición le fui añadiendo, sobre todo al final, como retratos sí, entrevistas, retratos de músicos, y fui agregando a Moura, a Luca, algunos que estaban en el libro pero que no tenían un capítulo especial. Y sí, faltaba Spinetta, obviamente que faltaba. Bien, se hizo justicia entonces. Así es. Y Eduardo, ¿y cuándo empezaste a escuchar al Flaco? Yo creo que todo eso fue más o menos a los 15 años, más o menos. Yo empecé por los Beatles. Digo, bueno, antes habré escuchado Gaby, Fofó y Miliki, no sé, como todos, pero Sí, sí, con la familia Tribilín, todo. también. Tipo pescador. Pipo Pescador y las canciones de las películas de Walt Disney que me encantaban, las del Cuento de la Selva, me encantaban esas Mirá. canciones. Pero bueno, era muy chiquito. Pero bueno, empecé por los Beatles y antes de descubrir el rock argentino, que lo primero que descubrí fue Sui Generis, eh, en el medio pasé por la música de Brasil, porque mi viejo viajaba por laburo a Brasil, hacía idas y vueltas todo el tiempo. Era muy suertudo, porque en esa época nadie hacía tantos viajes, él tenía que viajar y hacía idas y vueltas. Y me traía cassettes, mirá qué viejo todo esto, me traía cassettes. Y ahí yo, por ejemplo, yo escuché antes a Caetano, a Gil, que a Luis, porque yo empecé escuchando eso que me traía mi papá, que me empezó primero trayendo Vinicius y Toquinho, Jobim, no sé, cosas más de la generación más de él, digamos. Claro. Pero de pronto yo le dije, tráeme más. Y me empezó a traer, se ve que le preguntó a gente más joven, y me empezó a traer cosas más, Más contemporáneas con vos, digamos. sí, más de ruptura y más cercanas al rock, digamos. Claro, Y Caetano, después, Chico Buarque, exacto, Buarque, Milton. Milton, que me costó horrores, Milton. El primer disco de Milton creo que fue uno de los que más me costó, y se convirtió en uno de mis discos favoritos de toda la vida. Es un disco donde aparece Hugo Fatoruso tocando mucho. Eh, y, y bueno, y a través de eso yo creo que me hizo engancharme mucho, sobre todo con el primer disco de Serú Girán, que tenía sonoridades brasileras, había sido grabado en Brasil, Charlie empezaba su romance un poco con la música del Brasil, autos, jets, aviones, barcos, era como muy brazuca. Sí, Y sí, de toda la ahí, intro. sí, ¿no? Y de ahí llegué a Luis. Eh, bueno, con un montón de cosas en el medio, en esa época estaba Gieco muy fuerte, y Nevia, que tenía también mucho vínculo con la música de Brasil, ¿no? Y de ahí llegué a Luis, no sé exacto qué año ni qué edad, pero alrededor de los 14, 15 años, supongo. Y lo primero que escuché fue Almendra, por supuesto, porque también escuchaba a través de amigos que escuchaban los discos más obvios o que más circulaban. Y de ahí pasé a cosas, primero eran canciones sueltas, pero El Jardín de los Presentes. Mm. No es para Y, calcularte la y- edad, pero más o menos en qué año era y y de qué no, a año estamos ver, hablando. Nada, se estamos sabe. hablando del 78, 79, 80, esos 3 años, ¿no? Está bien. Que son los años donde además yo empiezo a darme cuenta que existen esos recitales, empieza a existir obras por esa época, yo era muy pibe, voy a mis primerísimos recitales y Mm. empiezo a darme cuenta que eso es como una especie de oasis o de milagro de libertad y de creatividad y de color en esa época, la dictadura que era tan en blanco y negro y tan tremenda, ¿no? Claro, o sea que agarraste la vuelta de Almendra.
La agarré, pero la agarré como muy pibe, no fui a verlo, me hubiese encantado ir a verlo. Yo creo que lo primero que vi fue algo de Jade, y después tengo recuerdos ya un poquito más tarde de recitales, que ahí yo creo que ya estaba más consciente, ¿no? Por ejemplo, la presentación de Kamikaze en Obras, que eso fue una fiesta, y eso ya me acuerdo haber sacado la entrada con mucha anticipación, haber llegado con el disco estudiado, ¿viste? Como un buen alumno. Ahí yo ya tenía 17, ¿viste? Ya era un fan, ya era un fan. Claro, y te agarra en esa época 79, 82, de súper prolífico. El flaco saca Uf, un montón de discos en esa época. sí, A ver, en un año solo saca 3, 4 discos casi. el digerir los niños que escriben en el cielo, digerir no es la palabra, es disfrutar, pero digo, disfrutar y asimilar los niños y Kamikaze a la vez, ¿no? Casi Claro. nada. Y todo lo que yo estaba descubriendo para atrás de Luis y del rock argentino en general, porque cada disco nuevo que me compraba eran 4 más para atrás que iba a buscar el Claro, bajista a ver quién es, bueno, claro, como porque después hemos de hecho Kamikaze, todos. claro, después de Kamikaze arranca Bajo el Grano y Mondo di Uf. Cromo, y decís, y si haces un recorrido en el medio está Kamikaze, y después, ¿no? Fue Ahora una época muy prolífica. es muy loco, porque, y esto lo pienso ahora, pero es muy loco porque entre ese Kamikaze que yo fui a ver yendo a la escuela, eh, casi como un fan que se pellizcaba, y la presentación de Bajo Belgrano en el teatro, yo ya fui como periodista acreditado. O sea, fue muy rápido todo, fue muy rápido todo. Y ya lo había entrevistado una vez a Luis. Fue muy rápido todo. Ahora que lo pienso, ahora que lo charlo con ustedes, ¿no? Ahí Me es donde asombra. estabas Sí. trabajando. En Cantarrock, que era... Claro, yo era fanático, la compraba, tengo todos los números del 3, o sea que te leí Qué todo el lindo. tiempo ahí. Así que Lo tengo desde el bueno, número 2 hasta el último qué de bárbaro. cantar. Aparte yo tocaba la guitarra y para mí era ir descubriendo las canciones, aprendiendo las de Luis. Y el trabajo que hizo Daniel Curtosa, que era parte, también había sido parte del grupo Mía, Daniel, el trabajo que hacía Daniel Curto sacando las canciones era colosal, porque sacaba cosas muy complicadas. Sí. Y se animaban a poner esos acordes que tocaba el flaco Sí, y no sí. simplificar las canciones, que era un montón. Porque, por ejemplo, yo recuerdo en cancioneros de folclore y demás, como que te las apocaban, los acordes te los Sí. hacían como más sencillos para que los puedan tocar en una peña, ¿no? Y había No, Daniel temas dejaba folclóricos que eran séptima, complejos. Daniel Claro, dejaba séptima disminuida menor y no sé total, qué, sí. dejaba todo, lo que era Las novenas y las maravilloso. oncenas, Sí, sí, tal sí, sí. cual. Era Sí, sí. maravilloso. Un laburo Sí, sí. muy lindo el de Curto, sí, sí, sí. Lucas se reía porque decía que había una canción de Fito, una de Luis, con 8.422 acordes y al lado estaba la de Sumo con 3 Sí, que acordes. tenía uno. O uno. O De, uno, la rubia tarada, que sí, tenía un sí, solo acorde. mi tenía, me acuerdo. Sí, 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 sí. Mi mayor, Y solamente. Luca estaba orgulloso de eso incluso. Sí, Claro, era muy gracioso. tremendo. Su lado punk, rebelde. Sí, totalmente. Pensaba, y digo, y ya como metiéndonos en lo que es concretamente Crónica, Iluminaciones, eh, ¿a vos qué te parece que tienen en común Fangio y Spinetta para vos? Mira, yo escribí un libro que se llama Faster, como la canción de George Harrison, donde cuento que con un amigo de colegio, compañero de escuela, que después fue periodista de rock y publicó varios libros, algunos bastante conocidos, que se llaman Marcelo Fernández Vitar. Yo no lo nombro en la novela, pero es él. Pero queda claro. Yo acá entre nosotros, que se los digo, con Marcelo nosotros llamamos por teléfono un día, hacíamos una revista subte, como se escribe, mimeógrafo, computador, fotocopia, todo como en esa época, ¿no? Y un día feriado tuvimos la osadía y la locura de llamarlo por teléfono a Fangio a la agencia donde él trabajaba, porque vimos que estaba el teléfono de Fangio en la guía telefónica. Y para nuestra sorpresa nos atendió